Dios nos ha dado su palabra, ¿verdad? Nos ha dado su revelación divina. Y parte de su palabra incluye los salmos. Y en los salmos vemos que Él también nos ha dado palabras para saber cómo comunicarnos con Él, cómo orar a Dios. Matthew Henry, que fue un pastor norteamericano, él decía lo siguiente acerca de los salmos. Los salmos son el lenguaje del corazón del creyente. El lenguaje que vemos en la Escritura que Dios nos ha dado para saber cómo comunicarnos con Él, cómo expresarnos, tanto para lamentarse por el pecado como para expresar la sed de Dios y regocijarnos en Él. Y dentro de los salmos está, como diría yo, la cereza sobre el pastel. Y es el Salmo 23, un salmo muy conocido. Un historiador dijo acerca del Salmo 23 que el Salmo 23 ha infundido aliento al ejército de los desalentados. El Salmo 23 ha sido como bálsamo y consuelo a los corazones de los enfermos, a los presos en las mazmorras, a través de la historia del cristianismo, a las viudas en su punzante dolor y a los huérfanos en su soledad. Soldados moribundos han muerto en paz cuando se les leyó este salmo. Hospitales espantosos han sido iluminados por la luz de este salmo. Y el Salmo 23 ha visitado al prisionero y ha roto sus cadenas, y como el ángel de Pedro lo ha llevado en la imaginación y lo ha llevado cantando de vuelta a su hogar, ha hecho al esclavo cristiano más libre que su amo. Fin de la cita. El Salmo 23 es muy conocido. El Salmo 23 ha sido usado por el Señor en la vida del creyente a través de las generaciones. Vamos a leer el Salmo 23 juntos. Sigue ahí con su vista, por favor. Salmo 23 es un salmo de David y comienza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. El Salmo 23 es la historia del buen pastor, la historia del pastor que viene por sus ovejas, que procura sus ovejas y restaura a sus ovejas. En 1 de Pedro capítulo 5, en el Nuevo Testamento, vemos que literalmente se dice que Jesús es el pastor supremo. Y en Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús afirmó ser el buen pastor. Jesús es no solo el buen pastor o el pastor bueno, sino también que es el pastor supremo. No hay nadie como el Señor Jesús. Y David nos va a enseñar aquí en este salmo la relación que existe entre Dios y el creyente. Lo va a enseñar con esta metáfora, con esta ilustración de la imagen de un pastor y su oveja. Es una relación donde hay descanso, hay dirección y seguridad. Y hoy vamos a aprender 5 cosas acerca del buen pastor. Y lo primero que quiero que vean ahí en el versículo 1 acerca del buen pastor es que el Señor siempre está presente. Si está tomando nota, escriba eso. El Señor siempre está presente. El versículo 1 en realidad comienza diciendo Jehová, Señor, el Señor es mi pastor. Y lo dice en el presente continuo. No dice, a lo mejor será mi pastor, o al mediodía viene a ser el pastor, o solo cuando lo necesito es mi pastor, sino que en cada momento, cada día, en cada circunstancia, el Señor es nuestro pastor.
Y todo creyente puede hacer esa afirmación. No solamente David, que afirmó que el Señor era su pastor. Cada creyente puede afirmar que el Señor es mi pastor. De hecho, es bien personal este salmo. Si nota, el Salmo 23 tiene 6 versículos y 14 veces David afirma esa relación usando el pronombre personal. Dice, es mi pastor, a mí nada me faltará. En pastos verdes me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Constantemente le está resaltando esta relación entre el pastor y la oveja. Ahora, la relación estrecha e íntima que vemos aquí entre el pastor y su oveja, no lo vemos tanto en los pronombres personales, aunque aparecen ahí. Y una y otra vez David resalta con los pronombres personales esa relación, pero donde más se ve esta intimidad entre el pastor y la oveja es en el nombre mismo de Dios que David escoge usar para describir a este pastor. ¿Y cuál es el nombre que David escoge usar en el Salmo 23 para describir al pastor? Dice Jehová es mi pastor. Yo sé que a través de la historia se ha transliterado la palabra en el hebreo Jehová o Yahvé como Señor. Si nota en su Biblia, si tiene la Biblia de las Américas, el Señor está todo en mayúsculas. Y eso para indicarnos de que la palabra detrás de Señor, la palabra en castellano, detrás de esta palabra, está la palabra Jehová o Yahvé, el tetragramatón, el nombre personal de Dios. Señor está bien porque ha sido la traducción, sin embargo, Señor normalmente lo entendemos como un título, no tanto como un nombre. Y la palabra detrás de Señor es un nombre. Lo vemos en Génesis, lo vemos en la famosa interacción entre Moisés y Dios en la zarza, y fue el nombre personal con el cual se dio a conocer. Cuando entendemos que Señor o Jehová significa que el Señor estará presente. Es lo que le dice a Moisés. Dice, yo soy quien soy. Yo soy. Lo que está transmitiendo aquí el Señor es mi pastor. Es que David está diciendo, el Señor estará presente para hacer lo que sea que mi gente necesite que yo sea para ellos. Y esa es la intimidad del nombre. Es un nombre que describe esta relación, este pacto entre Dios y su pueblo, que Dios ha prometido estar siempre presente con su pueblo para hacer lo que ellos necesiten que Dios sea para ellos en todo momento. Son buenas noticias. Que nuestro Señor es el pastor de nuestras almas y es inmutable, es todopoderoso, siempre presente para hacer todo lo que necesitamos que Dios haga en nuestras vidas. Hay una diferencia entre un título y un nombre. No es lo mismo que mi esposa me pregunte en la mañana a mí por mi nombre o me llame con una afirmación de cariño, a que me diga, pastor, ¿tú quieres comer hoy revoltillo o huevo frito? Y es lo que vemos aquí en el Salmo 23. David se refiere al buen pastor no como solo el Señor que está por encima de todo, el soberano, el glorioso, sino como Jehová, aquel que está cercano para los suyos. Aquel que ha prometido ser nuestro Dios, aquel que ha descendido de los cielos para morar en medio de su pueblo. Y el Salmo 23 vamos a ver que progresa, hay un progreso en estos 6 versículos, y el Salmo 23 abarca toda la vida del creyente, abarca desde la cuna hasta la tumba. Todas circunstancias. Habla del cuidado personal de nuestro Dios, siempre presente.
en todas las etapas de la vida. David conocía lo que era ser un pastor, ¿verdad? Él fue un pastor desde joven y David entendía que los pastores asumían la responsabilidad por el rebaño. Los pastores cuidaban de sus ovejas. Los pastores asumían la responsabilidad de suplir todas las necesidades del rebaño, la seguridad del rebaño. Incluso los pastores estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas por el bienestar del rebaño. Y esto es lo que Dios ha elegido ser para su pueblo. Esto es lo que Dios ha elegido ser para nosotros. Nuestro pastor. El Salmo 79 describe a Dios de esa forma, como también el pastor de nuestras almas. Dice el Salmo 79, versículo 13, que nosotros somos pueblo de Dios. Somos pueblo tuyo, Dios, y ovejas de tu prado. Te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Sin minimizar el trabajo que hacen los pastores humanos, no hay nadie que se asemeje al pastor de nuestras almas. No hay un pastor superior al Señor, a Jehová. Y ese es el Señor Jesús. Nuestro pastor divino es un pastor tierno, es un pastor diestro, es un pastor vigilante. Y David, al decir que el Señor es su pastor, dice, el Señor es mi pastor, concluye diciendo, en ese versículo 1, después de afirmar esa relación que el Señor es su pastor, Él dice, nada me faltará. Que no solo el Señor siempre está presente, sino que el Señor también me provee. El Señor me provee, ese es el segundo punto. Dice, nada me faltará. Las ovejas son animales que no son muy inteligentes. Si dejadas a sí mismas, a sus habilidades, carecerían de todo bien. Son torpes, son indefensas, no pueden valerse por sí mismas. Necesitan un pastor. Las ovejas necesitan pastores. Y una nota aquí al pie de la página, solo las ovejas reconocen que necesitan un pastor. Si tú no eres una oveja, si tú no crees que necesitas un pastor, que necesitas ser pastoreado, es muy probable que no seas una oveja. Y David, sabiendo que las ovejas, que todos los creyentes están bajo el cuidado de aquel que es todo suficiente, que es inagotable e inmutable, él puede afirmar aquí en el versículo 1 que todas las ovejas de Dios, que son preciosas para él, nada le faltará. En las cosas que realmente importan, nada me faltará. Y note que nada me faltará está en futuro. Hay algunas traducciones que lo traducen como en tiempo presente. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. La palabra que está ahí está en futuro. Nada me faltará, porque David está expresando una confianza no solo basado en su estado presente, sino que él está confiado y seguro, ya que su pastor es el Señor, que él siempre va a suplir, como estará presente en todo momento en su vida, todo lo que él necesite. El Señor no me da todo lo que quiero, pero sí todo lo que necesito, ¿verdad? El Señor provee para mis necesidades temporales. Eso lo vemos en la palabra de Dios. En Mateo 6, Jesús mismo dijo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. Y les dice a los creyentes, miren las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Y después le pregunta a los discípulos, ¿no valéis mucho más ustedes que los pájaros, que las aves? Dios provee también para mis necesidades espirituales. En 2 Corintios, Pablo dice, tu gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Él provee para todas mis necesidades, aún las emocionales. En 1 Pedro 5:7,
se nos exhorta a echar todas nuestras ansiedades sobre Él, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Mi Dios proveerá para todas nuestras necesidades. Y decía Pablo, conforme a sus riquezas en gloria. La realidad es que nosotros como seres humanos escuchamos esto y en momentos donde parece las circunstancias cambiar y vienen necesidades, tendemos nosotros, ¿verdad?, a ponernos ansiosos y a olvidar la realidad de que Él ha prometido ser nuestro pastor. Ahora, ¿cuál es la providencia de la que habla el Salmo 23? En el versículo 2 leemos que son verdes pastos y aguas de reposo, ¿verdad? Nos va a llevar a lugares de verdes pastos para que descansemos y junto a aguas de reposo nos conduce. ¿Cuál es el resultado de su providencia en la vida del creyente? Mire el versículo 3. Él restaura mi alma. Los verdes pastos son la palabra de Dios. Y lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios llega al ser humano, cuando llega para salvación, uno se va para con Dios, ¿verdad? No sé si sabía que las ovejas no se pueden sentar o no se acercan a comer al menos que se sientan seguras. Sí, las ovejas son muy nerviosas. Y solo cuando se sienten seguras se detienen para comer, para ser alimentadas. Y los verdes pastos aquí no es la hierba que estamos pensando nosotros, o la grama aquí en la Florida, con tremendo calor que no te puedes ni acostar en la hierba como picante. Los verdes pastos que vemos aquí son lugares donde las ovejas son alimentadas. Y cuando llega la palabra de Dios a la vida de una persona, es cuando la persona realmente encuentra paz y gozo. En lugares de verdes pastos dice, me hace descansar. Así que solo a través de la fe en el Salvador, solo a través de la fe en el Señor Jesús es que nosotros encontramos paz, ¿verdad? Y eso viene a través de la palabra de Dios. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos lleva a verdes pastos. Junto a aguas de reposo me conduce. Aquí el salmista tiene puestos los ojos más allá del bienestar físico. Los tiene puestos en el alma. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que está hablando de una providencia más allá de lo físico? Porque el versículo 3 nos enseña de que Él restaura nuestra alma. Él tiene puesta la mirada en el alma. La restauración comienza con venir a Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. No hay restauración si no hay fe. No hay restauración, no hay verdes pastos, no hay aguas de reposo si primero no creemos en el Señor Jesús. Si no hay arrepentimiento y fe, no hay perdón para nuestros pecados. Y la idea aquí es que Dios está conduciendo como el buen pastor a lugares donde Él restaura nuestra alma. No solamente para restauración, sino también para edificación en la vida del creyente. Cuando mi alma peca, ¿qué es lo que hace el Señor? Él nos santifica. Cuando mi alma está débil, Él la fortalece. Cuando estoy desorientado, Él me ilumina. Cuando mi alma está triste, la alegra. El buen pastor siempre está presente. Y el buen pastor provee para nuestras necesidades. Así que no solo el Señor siempre está presente y el Señor me provee, sino que el Señor también me pastorea. Y ese es el punto número 3. Dice que Él restaura mi alma, me guía por senderos
de justicia. Él pilotea mi vida, Él guía, Él conduce, Él lidera, Él nos lleva. Y nos lleva por senderos de justicia. Así que todos sus caminos son caminos justos. El camino a la salvación es un camino de justicia. Me guía por esos senderos de justicia. Ahora, el Señor nos ha salvado a nosotros, no para que nos quedemos en los verdes pastos y junto a aguas de reposo. El Señor nos ha salvado para que andemos en el camino de justicia, ¿verdad? Ahora, siendo salvos, nos ocupemos en aquellas obras que Él creó de antemano para que andemos en ellas. En Tito capítulo 2, versículo 14, leemos que Él se dio a sí mismo. Así, Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Dice, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. El Señor ha trazado un camino de justicia frente a todo creyente para que andemos por él. De hecho, en Hebreos capítulo 12 leemos que el Señor ha trazado un camino. Lo describe como corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor ha trazado un camino, ha puesto un sendero por el cual debemos transitar y es un sendero de justicia. Y todo por amor de su nombre. No solo para la gloria de Él, sino que Él va a hacer todo esto porque esa es su naturaleza. Dice, por amor de su nombre. Es un Dios que no cambia, es un Dios que es justo, es un Dios que es bueno, es un Dios que nos guía a verdes pastos y nos conduce por aguas de reposo. Dios nunca va a hacer nada en contra de su naturaleza. Y David nos está recordando eso. Dice, por amor de su nombre, Él va a hacer todo lo que ha dicho hasta ahora y todo lo que va a decir después, porque así es nuestro Dios. Sus perfecciones nos describen, nos enseñan no solamente cómo es Él, sino también lo que Él hace. Y Él es un Dios que pastorea a su pueblo por caminos de justicia. Él siempre está presente. Él provee y nos pastorea, porque así es el buen pastor. Nosotros somos los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado, ¿verdad? El Señor nos pastorea por el camino correcto, el camino que lleva a la vida. Él restaura nuestra alma. Él nos guía por estos senderos de justicia por amor de su nombre. Ahora el versículo 4 nos enseña que no siempre el camino de justicia es un camino fácil. En ocasiones es un valle de sombra de muerte. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Ahora noten que hasta ahora David se ha asegurado de dejarnos saber que es Dios el que conduce a las ovejas, ¿verdad? El versículo 2 dice que Él me conduce. El versículo 3 dice que Él me guía. Así que el mismo pastor que nos lleva a pastos verdes y a aguas de reposo y por caminos de justicia, es el mismo pastor que nos lleva también a atravesar valles de sombra de muerte. Y es importante resaltar eso, que tanto los días buenos como los días malos es el Señor quien está a cargo. Ahora también nos dice el versículo 4 que el buen pastor, el Señor, no nos lleva al valle de sombra de muerte para que nos quedemos allí. Porque el versículo 4 nos dice que estamos de pasada. Dice, aunque pase, aunque ande por el valle de sombra de muerte. Estamos en el valle de pasada.
Y la imagen de un pastor aquí, sus ovejas y su rebaño, es crucial porque esto era una realidad en la vida del pastor, en su relación con las ovejas. Era un lugar montañoso y el pastor llevaba las ovejas, conducía las ovejas, guiaba las ovejas a buscar estos verdes pastos y aguas de reposo. Pero en momentos guiaba las ovejas entre las montañas, buscando estos pastos verdes. Y había momentos donde tenían que atravesar lugares donde las montañas eran tan altas que el sol no llegaba y el valle era muy profundo. Una oveja sola en un lugar así no sobrevivía. Pero el Señor, el soberano, quien nos hace descender al valle, no para dejarnos ahí, sino para pastorearnos a pastos verdes y que hallemos descanso para nuestra alma y ser restaurados, es quien va con las ovejas, quien va con nosotros. Por eso David dice, no temeré. ¿Pero por qué? Porque tú estás conmigo. ¿Qué es lo que significa Jehová? ¿Qué es lo que significa el Señor o Yahvé? El Dios siempre presente. Estaré con ustedes siempre, en todo momento, para hacer todo lo que tenga que hacer por el bienestar de mis ovejas. El Señor siempre está presente con uno. Ahora los valles hay veces que resaltan en nuestra vida su presencia, ¿verdad? Más que en otras veces. El versículo 4 nos enseña que no temerá la oveja porque Él está con él, porque su vara y su cayado infunden aliento. Así que el Señor siempre está presente, no solo siempre está presente, sino me provee, me pastorea y número 4, me protege. El Señor me protege. Dice, tu vara. Ahora, no pierdas de vista algo hermoso que sucede aquí en el versículo 4. Hasta ahora, David nos está hablando acerca de su pastor. Te está diciendo cómo es su pastor, quién es su pastor. Ahora, en el versículo 4 ya Él no está hablando con nosotros. En el versículo 4, Él hace un giro y quita la mirada de decirnos acerca de su pastor y empieza a hablar con el pastor. Mírenlo ahí. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú, ahora está hablando con el Señor, tú estás conmigo. El salmista está hablando directamente con el Señor. Y esto es lo que nos hace a nosotros diferentes. Esto es lo que te hace diferente a ti de tu vecino, que está posiblemente atravesando lo mismo que tú puedes estar atravesando. Que el Señor es tu pastor. Que el Señor es nuestro pastor, personalmente. Él no está llevando, pastoreando un rebaño como un bulto de ovejas, un grupo de ovejas, de una forma impersonal, sino que Juan 10 nos recuerda de que el buen pastor conoce personalmente a cada una de sus ovejas y las llama por nombre. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Es lo que te hace a ti diferente a lo mejor de familiares tuyos que no conocen al Señor. En los valles más oscuros, el Señor, nuestro pastor, está personalmente presente con uno. Y Él no temerá la muerte porque su pastor está con Él. Nuestro pastor ha vencido la muerte y solo Él puede protegernos de esa muerte. Hubo un predicador famoso, Donald Barnhouse. Él fue un pastor presbiteriano, un pastor de la 10ª iglesia presbiteriana en Filadelfia. Y tuvo varios hijos con su esposa, pero teniendo los hijos pequeños, la esposa muere. Y después del funeral de su esposa, él estaba pensando en cómo poder poner palabras de aliento para sus hijos.
cómo poder confortar a sus hijos, consolarnos por la pérdida de su madre. Y se dice que mientras él estaba viajando en el carro con los hijos, un camión pasa al lado de ellos y la sombra de este inmenso camión los cubre. Y Barnhouse le pregunta a los niños y les dice: ¿ustedes prefieren ser atropellados por un camión o por su sombra? Los niños, que son muy inteligentes, inmediatamente respondieron: bueno, papá, nosotros preferimos ser atropellados por la sombra de un camión porque no nos puede hacer daño. Barnhouse, que era un experto en las ilustraciones, inmediatamente le responde a los hijos y le dice: bueno, el camión de la muerte, lo veo literalmente porque él lo dice mejor que yo, dice: el camión de la muerte atropelló al Señor Jesús hace 2000 años. Y ahora solo su sombra pasa sobre nosotros. Eso es todo lo que le ha pasado a vuestra madre. Solo la sombra de muerte ha pasado sobre ella. Vuestra madre está ilesa en el cielo. Para el cristiano la muerte no es el final, ¿verdad? Para el cristiano es el portal de la casa, por la cual nosotros tenemos que pasar para llegar a nuestro hogar, ¿verdad? Y ese es nuestro pastor, aquel que ha vencido la muerte. Por eso David podía decir: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y ahora hemos usado dos cosas que describen a un pastor: una vara y un callado. Si usted ve aquí un martillo y un serrucho, usted puede decir que hay un carpintero que está cerca, ¿verdad? Pero si ve una vara y ve un callado, puede decir que hay un pastor cerca. Y la vara y el callado describen al pastor y describen también su cuidado, que él protege a las ovejas. No solamente las pastorea, sino que también las protege. La vara aquí no es tanto como pensamos nosotros una vara, sino un bastos. ¿Usted ha visto esas barajas, las cartas? El A de bastos o un garrote. Es la idea. El pastor tenía esa vara, ese garrote, pero no para golpear las ovejas. Era para defender a las ovejas de las bestias salvajes, para proteger a las ovejas del peligro, para que cuando el peligro se acercara, el pastor salía en defensa de las ovejas. Hollywood ha hecho un daño a la imagen de Jesús, en el sentido que vemos en las películas a un Jesús con pelito largo y debilucho. Nuestro Dios no es ningún debilucho. Nuestro Señor es el supremo glorioso del universo. Los pastores tenían que ser guerreros. David decía: cuando venía un oso a tratar de llevarme una oveja o un león, yo las arrebataba de su boca. Es por eso que nosotros podemos decir con confianza que el Señor nos protege y nos preserva. En Juan capítulo 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Eso te muestra el poder, los músculos del Señor, que no hay nadie que pueda venir y abrir los dedos para arrebatarnos de sus manos. Eso es lo quinto que quiero que veamos aquí, que el Señor nos preserva. Así que el Señor, que es nuestro pastor, el Señor siempre está presente. El Señor me provee, me pastorea, me protege y me preserva. Y Él usa su vara, pero también usa su callado. Y el callado habla acerca del cuidado. Las ovejas fácilmente se enredaban, las ovejas fácilmente caían en un hueco, en un hoyo, y no podían salir. Y este callado era usado para atraer a la oveja hacia el pastor.
nos preserva del peligro con ternura. Decía Charles Spurgeon acerca del buen pastor que si Él no es un pastor para nadie más, Él es mi pastor. Él vela por mi vida, me cuida y me preserva. Ese es nuestro pastor. Versículo 5. Dice que Él prepara mesa, ¿verdad? Dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora pasamos de esta ilustración de Dios con el creyente, de un pastor y sus ovejas, a un anfitrión. Ahora vemos que el Señor, el buen pastor de nuestras almas, prepara un banquete para los suyos. Él prepara mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros enemigos. En medio de la batalla, Dios prepara una mesa para ti. Y esto nos enseña a nosotros que no importa los enemigos, porque en este lado de la eternidad los enemigos no desaparecen, ¿verdad? El diablo está presente, el pecado es una realidad, el mundo caído es una realidad, la muerte, nuestro gran enemigo, es una realidad. No desaparecen esos enemigos, pero nuestra salvación es mayor. Y Él nos preserva. Él hace todo lo que tenga que hacer para preservarnos. La imagen aquí es un poco diferente, ¿no? Porque quien se sienta a comer a una mesa, en un banquete, y hablo de una mesa, no es esa mesita es pequeñita, esto está hablando de esas mesas que vemos en las películas medievales, esas mesas largas, donde hay un banquete frente a los invitados, y vemos que el Señor es quien está preparando esta mesa, quien hace que la copa esté rebosando. Pero la imagen es un poco diferente porque tú estás teniendo un banquete en presencia de tus enemigos. Y esto muestra cómo Dios puede preservarnos aún en medio de tantos enemigos. Hay una historia de un cristiano misionero que en los 1600 estaba llevando el evangelio y es perseguido. Y hay soldados que lo están persiguiendo y él, huyendo de esos soldados, llega a un lugar donde tiene que esconderse bajo un montón de paja o alpaca. Y este hombre escondido ahí, siendo perseguido por los soldados llegan con sus bayonetas y empiezan a atravesar la paja, asegurándose de que no estuviera escondido ahí. Y solo una de esas instancias marcó y dio el pie de este hombre, que tuvo que quedarse ahí escondido por largos días para no ser descubierto y perder su vida. Pero algo interesante sucede mientras él estaba escondido bajo este montón de paja. Y es que todos los días llegaba una gallina y ponía un huevo al lado de este lugar. Una vez al día llegaba esta gallina todos los días y ponía un huevo. Y este hombre fue alimentado con un huevo al día hasta que fue seguro para salir y esconderse. Yo sé que no nos gustaría comer un huevo crudo como nuestra dieta diaria, pero lo que vemos aquí es que Dios hace, preserva, obra en la vida del creyente de manera que nosotros imaginamos. Y así fue nuestra gran salvación. Dios, en Cristo, dice, la sabiduría de Dios que es para los incrédulos como necedad. ¿Cómo es que Dios salva al pecador? Por gracia, a través de la fe en Jesús. Y esa es nuestra gran salvación. En 1 Pedro leemos, versículo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que sois preservados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.
Que Dios nos ha salvado a nosotros de una forma que nadie se imaginaba. En Cristo, por gracia, a través de la fe. Y nos ha sellado con su Espíritu. La imagen que vemos es, dice, ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Él nos ha refrescado, Él nos ha ungido. Y es una salvación inagotable que no cesa. La pregunta que podemos hacernos es, ¿existirá alguna circunstancia de la cual Dios no me pueda preservar? El Señor, nuestro pastor, nos preserva hasta que lleguemos a la gloria, ¿verdad? Hasta llevarnos a Él, hasta su presencia. Amén. Él nos hace aptos para sentarnos a su mesa. ¿Cómo nos hace aptos? Él nos redime, ¿verdad? Él nos da su Espíritu. Él nos da una copa que está rebosando, una gracia interminable, inagotable. Ahora, por último, vemos en el versículo 6, vemos ahí una transición de un pastor a un anfitrión y por último pasamos a una casa, a la casa del Señor. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días o para siempre, por toda la eternidad. Dice que el bien y la misericordia me seguirán. La traducción mejor ahí porque seguirán es un poco débil la traducción. La traducción que tiene más peso es me procurarán. Y la idea es de un Dios que nos procura de una forma inagotable, que no cesa el bien. En Efesios capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y el bien que está hablando aquí es de las bendiciones que nosotros tenemos en el Señor. Como decía Steve Lawson, que la verdadera prosperidad no es material, sino espiritual. Y Dios ha prosperado nuestras almas. Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Y no solo nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual, sino que la otra palabra que aparece y procurándonos, así que el bien, la otra palabra es la misericordia. Este es el amor de pacto de Dios. Es una palabra que describe a un amor de pacto. Es el amor donde vemos que Dios se ha inclinado para derramar su amor personalmente en uno. Es un amor inquebrantable. La palabra de Dios dice que Él nos ha amado con un amor eterno. Y el resultado de Dios amarnos de esta forma, que el bien nos procura y su amor nos procura todos los días de nuestra vida. ¿Cuál es el bien? ¿Hacia dónde nosotros somos llevados? Entonces, a la casa del Señor moraremos por largos días. Y este bien y esta misericordia es diario. Dice, me seguirán todos los días de mi vida. Juan capítulo 14, Jesús le dio a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. El bien y la misericordia seguirán al creyente todos los días. Los procurarán hasta llevarlos hasta nuestro hogar. Esto describe aquí la preservación que Dios
causa, Él nos preserva, la perseverancia de los santos. Y concluyo diciendo esto. Como cristianos, nosotros siempre estamos en la presencia de Dios. En este mundo estamos en la presencia del Señor. Cuando muramos, seguiremos en la presencia del Señor. Estamos en su casa. Cuando morimos no cambiamos de casa. Subimos al segundo piso. ¿Verdad? Porque, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.